Hola, muy buenas tardes. En nombre de Ediciones Obradec y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación del libro Ficción de la Inocencia, de Ángel González. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor Ángel González, de Ángel Cuevas y de Héctor de Mauleón. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Vamos a comenzar esta presentación editorial de la novela Ficción de la Inocencia del autor Ángel Aurelio González Amosorrutia, en nombre del maestro Alfonso de Aquino, director de Ediciones Obradec. Un cordial saludo para todos ustedes y en nombre de todo el equipo de Ediciones Obradec, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en esta presentación. Muchas gracias a nuestros amigos de la Librería Bonilla, que nos reciben siempre con los brazos abiertos, que son tan amables. Aquí hay una mesa porque ustedes pueden conseguir y conocer otros títulos de Ediciones Obradec. Estos son algunos que están aquí a la mano de todos, de todo el público. Gracias, Librería Bonilla. Muchas gracias, maestro de Mauleón, por acompañarnos esta tarde. Maestro González Amosorrutia, me van a escuchar a lo largo de la presentación decirle a Tocayo, porque yo también me llamo Ángel, es mi amigo, mi querido Tocayo. Muchas gracias, estamos muy agradecidos y honrados de tener tu novela, Ficción de la Inocencia, en el catálogo de Ediciones Obradec. Permítanme brevísimamente explicarles o comentarles acerca de Ediciones Obradec, y ahora les voy a decir por qué. Es un sello editorial independiente, morelense, que dirige el poeta Alfonso de Aquino, que tiene, si acaso, 4 años de existir, y que tiene en su catálogo toda una serie de libros, por una parte de escritores, principalmente mexicanos, que son importantes, valiosos, pero poco conocidos. A de Aquino le interesa mucho hacer ediciones de rescate, llamémoslas así, donde pueden ustedes leer de pronto a Manuel José Otón, por ejemplo, o pueden leer a Alberto Leduc, que viene un libro suyo del siglo XIX prácticamente desconocido, etcétera, ¿no? Y por otro lado, autores contemporáneos, que son amigos, que son valiosos en el trabajo que ellos vienen realizando, como Ángel González Amosorrutia, y que se van incorporando a este catálogo que tiene una característica especial, que le importa mucho a de Aquino establecer un diálogo entre la literatura y la gráfica. Ediciones Obradec incluye libros de teatro, de cine, de fotografía, de poesía, de narrativa, etcétera. Y en todos ellos vamos a encontrar siempre alguna manifestación gráfica que puede ser dibujo, o grabado, o pintura, etcétera. No tanto como ilustración del libro o en turno, sino como un arte complementario de la literatura que busca presentar ediciones artísticas, ediciones que sean estéticamente bellas para los lectores y para el público. Esta característica es particularmente importante en el libro de Ángel González Amosorrutia por 2 razones. El libro está acompañado por una serie de fotografías. Algunas de ellas son de la fotógrafa Mónica Macomber, que es una joven fotógrafa que radica en Morelos desde hace algunos años y que ya había colaborado en el sello. Por ejemplo, había hecho una serie de cianotipias para un libro de Juan García Ponce que se llama Sombras, que es una obrita de teatro poco conocida, que Aquino lanzó en la colección Biblioteca Juan García Ponce. Pero también en este libro en particular hay otra serie de fotografías que el editor y el coordinador editorial Alfonso de Aquino y Marco Antonio Cuevas estuvieron seleccionando y trabajando, y son fotografías que están tomadas de archivos antiguos que van acorde al contexto de la novela.
y que la van acompañando y que pretenden en un momento dado realizar una especie de documental gráfico. Y eso es muy importante en la novela de González Amozurrutia, como lo vamos a ver a continuación. Otro motivo por el cual es importante la parte gráfica, específicamente en esta novela, Ficción de la Inocencia, es porque el autor tiene el privilegio de trabajar desde hace, yo diría que ya muchos años, en la Biblioteca Lerdo de Tejada, que ustedes sabrán. Imagínense trabajar ahí diariamente, rodeado del conjunto muralístico de Vladi, ¿sí? Estos murales impresionantes que sin duda van permeando, yo creo que el imaginario de los visitantes de esta biblioteca y cómo no, de los pues, colaboradores directos de la biblioteca, como es el caso de Ángel González Amozurrutia. Imagínenselo ustedes trabajando en este espacio día a día durante tantos años y de pronto embebiéndose con las imágenes que pueblan estos murales. Y hay una de estas que es particularmente llamativa, que es la figura de una mujer joven, desnuda, muy sensual, muy erótica, la imagen. Y es una mujer que tiene o sostiene una pistola a sus espaldas y la tiene escondida y al mismo tiempo tiene el rostro enmascarado o velado. Es solamente uno de los murales de todo el conjunto muralístico que se llama, o que el mismo autor Vladi intituló La Inocencia Terrorista. A partir de esta imagen tan fuerte, tan fuerte por su erotismo, tan fuerte por su violencia, tan fuerte por la impotencia de esta mujer que puede estar viva, pero que al mismo tiempo puede estar muerta, no sabemos, su rostro está velado, ¿verdad? Y entonces, a partir de la observación de este mural o de este fragmento de todo el conjunto muralístico de Vladi, Ángel González Amozurrutia imagina una historia que por un lado tiene que ver con la historia de México, con un episodio sangriento de nuestra historia, ¿verdad? La represión estudiantil a partir de fines de la década de los 60, a partir de todos los movimientos que pueden ser llamados como terroristas o guerrilleros, que pueden ser calificados de esta manera, pero que el mismo Vladi no los veía de esa manera, ¿verdad? Toda la represión que había en torno y sobre estos jóvenes que se levantan en armas, bueno, ellos de alguna manera también tienen sus razones y tienen mucho por lo cual ellos se levantan en armas y por lo cual ellos secuestran o roban o hacen una serie de acciones llamadas terroristas y delictivas para recabar fondos para su causa. Esa es la historia verdadera, pero a partir de esta historia el autor imagina otra historia. No en balde el libro se llama Ficción de la Inocencia. Es una ficción que está inserta en un episodio histórico de México, pero que al mismo tiempo es una doble ficción. Por una parte, él retoma los personajes verdaderos, como hizo el mismo Vladi, pero es decir, el modelo de Vladi existió y es, pero no es el modelo verdadero. Y de igual manera ocurre en la novela, porque es una novela, es una ficción. Hay libertad, hay datos que nosotros podemos dar por ciertos, pero tengamos cuidado, ¿verdad? El autor sabe conscientemente que está trabajando con materiales que tienen que ver con la historia, pero que al mismo tiempo está creando una novela. Y entonces está esta parte verdadera, esta parte realista, pero al mismo tiempo, como en un juego de espejos, se va dando paralelamente otra historia. Una mujer joven, una mujer muy bella, que visita la biblioteca Lerdo de Tejada, que observa
el mural de Vladi, que observa a la muchacha que está como flotando, que está iluminada de alguna manera. Y entonces hay un personaje desde la biblioteca que a su vez observa a la muchacha, que observa a la muchacha pintada por Vladi. Entonces se van dando paralelamente dos historias. Y entonces aquí entra otro registro muy interesante del autor, porque el autor es muy admirador y estudioso de la obra de Juan García Ponce y de toda una serie de pintores que Juan García Ponce admiraba, estudiaba, como Balthus, como von Gunthen, en fin, algunos que podemos conocer en Catálogo Razonado de Juan García Ponce, que al ratito vamos a comentar eso, ¿verdad? Los vamos a invitar a una presentación del libro que va a ser el próximo miércoles, pero entonces se van dando paralelamente dos historias en el tiempo, dos historias muy sensuales, dos historias que pueden ser muy crudas al mismo tiempo. La pareja actual va descubriendo o haciendo toda una serie de descubrimientos. Pero bueno, no les voy a contar la novela ahora, solamente lo vamos a dejar aquí en suspenso, y si ustedes me lo permiten, voy a presentarles al maestro Héctor de Mauleón para que haga su comentario. Todos le conocemos, pero tengo yo, obtuve una breve semblanza suya. Me permito compartirles. Héctor de Mauleón nació en la Ciudad de México en 1963, narrador y periodista, becario del Centro Mexicano de Escritores en Cuento, esto del 93 al 94, y del FONCA dentro del programa Jóvenes Creadores, esto del 95 al 96. Fundador y director de los suplementos Confabulario, del Universal y Postdata, del Independiente. Ha sido jefe de redacción de Nexos. Parte de su obra se encuentra en antologías como Enviados Especiales, Taurus 2004, Los Mejores Cuentos 1999, y otro que se llama Los Mejores Cuentos, pero este de 2004. También Vicente Rojo, 10 historias del narco en México, en 2004, etcétera. Y él es también narrador, tiene varios títulos publicados, y desde hace algunas décadas dirige el programa El Foco. Bienvenido, pedimos un aplauso para Muchas gracias. Gracias, les agradezco. ¿Se escucha bien, no? Agradezco mucho la oportunidad de poder. Está apagado. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir y comentar con ustedes el libro de Ángel Aurelio. Yo creo que no hay un capitalino, un habitante de la Ciudad de México que en algún momento no haya pasado o haya ingresado a la Biblioteca Lerdo. Es un referente inevitable del centro histórico en la calle de República del Salvador. Está en un edificio que en sí mismo encierra una serie de historias verdaderamente sorprendentes. Comenzó como un oratorio, el oratorio de San Felipe Neri. Fue una obra que nunca pudo ser concluida, a pesar de la suntuosidad de la fachada. Cuando uno pasa ahí y ve la portada, se maravilla con los detalles barrocos de ese edificio. Sin embargo, nunca fue concluido y tuvo un destino rarísimo. Durante muchos años funcionó como teatro, fue el Teatro Barbeu, donde se escenificaban espectáculos muy sorprendentes. Por ejemplo, se llevaba a cabo una batalla naval y se inundaba parte del escenario para que el público pudiera ver eso. La mayor parte de los grandes artistas de mediados del siglo XIX y de la época del Porfiriato estaban ahí. Ahí se daba cita a la sociedad dorada de esos años para aclamar a las tiples y a las artistas del momento. El Teatro Arbeu cerró y el edificio quedó durante un tiempo abandonado, y finalmente hicimos algo que hacemos siempre en México, que por un lado fue positivo y por otro lado fue pavoroso, y es que le recubrieron la fachada para actualizarla, para dar la fachada de un edificio moderno que funcionó como taller mecánico.
Entonces, uno pasaba por ahí, veía los anuncios de taller mecánico, se hacen afinaciones, pues balanceo de llantas, etcétera, sin imaginar que detrás estaba una portada que era un clásico del barroco de Tezontle y de Chiluca. Finalmente se rescata la biblioteca. Fue en 1970, me parece, cuando se lleva la biblioteca del acervo de la Secretaría de Hacienda a ese lugar y se rehabilita. Poco tiempo después comienza a llegar, aparte de los archivos de la Secretaría de Hacienda, comienza a llegar distintos periódicos y entonces se empieza a formar la hemeroteca más formidable que hay en el centro de la ciudad y que puede ser tal vez la más formidable que hay en la Ciudad de México. Es decir, ¿por qué? La primera vez que se publica una crónica en un periódico mexicano, es decir, el nacimiento de la crónica en un periódico mexicano, fue más bien en un periódico nuevohispano, cuenta una historia rarísima, se cuenta una historia rarísima, y es que unos navegantes que venían de la nao de China, que venían de las Filipinas, arribaron a las costas de California y al pasar frente a las costas vieron unas luces iluminadas, unas antorchas. Otros navegantes habían visto eso y les habían sugerido sus jefes que no se detuvieran, que podía ser peligroso. Sin embargo, en esa ocasión, finales del siglo XVIII, cuando está funcionando, acaba de aparecer la Gaceta de México, una de las publicaciones, o el primer periódico, digamos, regular que aparece en tierras americanas, desobedecen y entonces se acercan a ver las luces y encuentran a un grupo de naturales que estaban semidesnudos, que se ponen muy contentos de verlos, que les piden que les regalen sus cuchillos y las cosas de cortar, y a cambio le dan una serie de regalos propios de ese lugar. Quedan muy contentos y los navegantes regresan a México y cuentan lo que vieron. Y el periódico publica esa imagen de un mundo lleno de regiones desconocidas, donde podían pasar cosas maravillosas como esas, el encuentro de dos culturas. Bueno, pues esa imagen inicial, esa noticia inicial, está guardada en el acervo de la biblioteca Lerdo. Pero ustedes pueden ir el lunes y van a encontrar las noticias del domingo, el periódico que ustedes gusten. Entonces, ahí están guardados, registrados en anaqueles. Uno entra ahí, es un mundo verdaderamente maravilloso. Están guardados en anaqueles, pues prácticamente registrados todos los días de México, desde el virreinato hasta las elecciones del 2 de junio y lo que ha pasado después. Entonces, puede uno ir pidiendo al azar periódicos, abriéndolos, y se va uno sumergiendo en esas máquinas del tiempo que están cargadas de historia. Por si fuera poco, aparte de todo esto, bueno, aparte del fondo bibliográfico que hay libros que vienen de las primeras imprentas novohispanas y que están custodiados ahí. Puede uno recorrer y encontrar libros legendarios que fueron buscados durante mucho tiempo y que se encuentran, precisamente en ese lugar. Pero por si fuera poco, cuando uno entra en ese recinto, encuentra el espectáculo maravilloso de los 2000 metros de murales que pintó un artista poco valorado, un artista ya desconocido, o poco conocido, diría yo, que a pesar de todo tuvo una vida portentosa y dejó una obra portentosa, la mayor parte de la cual está precisamente en ese lugar. Y se trata de Vladi, el hijo del secretario particular de Lenin y de la estenógrafa de Lenin. Él crece en medio de la revolución rusa. Le tocan las convulsiones y vivir las purgas que se desatan tras la muerte de Lenin. Su padre es perseguido, su padre es el famoso escritor Víctor Serge, y su madre pierde la razón. La madre de Vladi pasa 40 años en un hospital psiquiátrico donde muere. Ella no puede salir de Europa, y el padre y Vladi logran llegar a México, llegan en un momento extraordinario de la vida mexicana, en 1940-41, arriban a México cuando el muralismo está llegando
su apogeo, cuando dominan todavía los nombres de los tres grandes del muralismo, y Vladi queda muy impresionado al conocer esta expresión. De hecho, se acerca a Rivera y en sus primeros trabajos, en sus primeros intentos de hacer muralismo, intenta repetir o imitar a Diego Rivera. Entonces, cuando uno va a ese lugar, yo recuerdo ahora que estaba yo buscando, una noche vi que Jacobo Saludowski daba una noticia y decía: ha muerto la primera señorita México de la historia. Dijo Saludowski, fue mi maestra en la secundaria y tuvo una vida muy trágica porque asesinó a su marido y pasó varios meses en la cárcel y se llevó a cabo un juicio que fue muy espectacular en México. Pasó el tiempo y pusieron en Bellas Artes una exposición que se llamaba Asamblea de Ciudades. En esa exposición daban registro de la Ciudad de México entre 1920 y 1950. Había registros del cine, cómo eran fotos de la ciudad, de objetos de ese tiempo, de cómo era el transporte, de cosas de películas y también algunas cosas de nota roja. Y al pasar por la sección de nota roja, vi la foto de la primera Miss México en el momento en que estaba siendo juzgada, sentada en el banquillo de los acusados, frente a un tribunal en el año 1929. Me impresionó tanto el aire de tristeza que tenía, la elegancia que mostraba, la belleza de su rostro, que dije, quiero saber cómo es esa historia. Inevitablemente fui a parar a la Biblioteca Lerdo, pedí el periódico y me pasé. Ese juicio conmovió a México, no existían las radionovelas. Las radionovelas llegaron en 1932. Entonces la gente ya prendía a diario el radio para ir viendo los capítulos. Aquí no había eso. Aquí había que ir al periódico diariamente en la mañana a comprarlo para ver los pormenores de un juicio que duró muchísimos meses y que terminó con la absolución de María Teresa Landa, la primera señorita México, que había matado a su marido al enterarse que era bígamo y en un arranque de celos, disputando una pistola, le dejó ir los 8 tiros de una esmitadas. Decía accidentalmente los 8 tiros. Bueno, pues a partir de ese momento me volví un gran aficionado de la Biblioteca Lerdo. Y al mismo tiempo, pues todo lo que buscaba estaba siempre amparado por esas imágenes que un día que grabamos ahí el programa El Foco, Ángel Aurelio nos explicó a lo largo de una hora ese mural lleno de figuras, esa cronología de las revoluciones del mundo llena de figuras centrales y emblemáticas que Vladi consideraba que habían sido claves en la transformación del mundo. Cuando uno pasa por ese mural es muy difícil que en medio de ser asaltado por tan cantidad de figuras repare en precisamente lo que Ángel nos acaba de describir, una pintura de aproximadamente 3 metros de altura, que no fue pintada sobre el mural, porque la pintó sobre un mural primero Vladi, pero la pared estaba llena de salitre y se echó a perder, y dijo, voy a hacerlo de otro modo, en un lienzo. ¿No lo borró? ¿Lo borró? ¿Sí? No lo borró, lo dejó atrás. Y entonces aparece esta figura que es de verdad extraordinaria y conmovedora y que brinca, que sin lugar a dudas, en medio de los 2000 metros de imágenes que ocupan ese mural, es la que más llama la atención. Desde luego que el ideal para encontrar la historia de esa figura es Ángel Aurelio, que lleva 24 años. Es como un personaje de Humberto Eco, ¿no? como el guardián de la hemeroteca y de sus zonas reservadas y conoce milímetro a milímetro lo que está ahí. Entonces tenía el misterio de esa pintura y al mismo tiempo tenía la manera de explorar ese misterio, que era la hemeroteca, que eran los periódicos. Porque resulta que esa muchacha, en junio de 1975, el periódico Excelsior da a conocer una noticia, que es que 2 terroristas son asesinados en las islas de Cebú por las fuerzas de seguridad, la Dirección Federal de Seguridad. Y publican la historia de una muchacha muy atractiva, una muchacha muy bella, y de su esposo. Que su esposo iba a participar, eran los 2 miembros de la Liga Terrorista 22 de septiembre,
y su esposo iba a participar en el intento de secuestro de la hermana de López Portillo, de Margarita López Portillo. De hecho, él cae abatido, es abatido durante el intento de secuestro en estos años convulsos en el que México vivía una normalidad aparente, pero veníamos de la matanza de Tlatelolco, veníamos del Halconazo, y había una serie de cosas que siempre aparecían poblando los periódicos sin darle mucho espacio y mucha importancia, pero que hablaban de una convulsión que estaba ocurriendo en México. Había guerrilla urbana, la sierra estaba incendiada, había grupos armados por todas partes, el ejército estaba arrasando pueblos, asesinando personas, la Dirección Federal de Seguridad, cuya sede estaba en un edificio frente del Monumento a la Revolución, era el centro del terror de la Ciudad de México, donde los jóvenes detenidos y todos los detenidos por cuestiones políticas eran llevados, torturados en los sótanos por Miguel Nazararo y por órdenes de su jefe, Fernando Gutiérrez Barrios, y se vivía ese clima en el cual mucha gente vivía en la clandestinidad, aunque el papá de Luis de la Barrera, el defensor de derechos humanos, esa es otra gran historia, el ombudsman Luis de la Barrera, como una manera de curarse del drama familiar del que venía, se convirtió en defensor de derechos humanos, pero su papá había sido capitán de la Dirección Federal de Seguridad y uno de los operadores de la Guerra Sucia. Entonces, en esos años, pues una serie de jóvenes son reclutados en escuelas por guerrilleros infiltrados que se encargan de entrenarlos. Algunos habían ido a prepararse a Corea. Perdón. Eran entrenados en manejo de armas, en tácticas de guerrilla, etcétera. Regresaban y hacían pequeños centros de adiestramiento clandestinos en donde se iban juntando una serie de jóvenes. A ese grupo llega una muchacha, su nombre clave, digamos, era Alejandra, pero su nombre real era Teresa Hernández Antonio, y se comienza a juntar con estos personajes. Se dice que se reunían en secreto los domingos en Seúl para ponerse de acuerdo de distintas cosas. Ahí pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Jesús Zambrano, el líder eterno del PRD, era en ese tiempo un joven que se sumó a la guerrilla y fue enviado a robar bancos en Mazatlán para financiar el movimiento. Lo agarraron a su célula, los descubrió la Dirección Federal de Seguridad un domingo que estaban descansando en la misma casa, y los agentes de la Dirección Federal de Seguridad se brincaron, ellos los descubrieron, comenzó un tiroteo, a Zambrano le dieron un balazo en la boca, le entró por la quijada y le salió por la nuca, lo dieron por muerto, y se dieron cuenta ya en la camioneta donde habían arrumbado los cadáveres que estaba vivo. Se lo llevaron a un hospital para curarlo, para que diera los nombres de sus cómplices, y él pasó 3 años o 4 en la cárcel de Mazatlán. De hecho, fue compañero de celda de un narcotraficante muy famoso, que es el famoso Cochiloco. El Cochiloco le dijo: maestro, me voy a fugar en 2 semanas, véngase conmigo. Y él lo pensó y dijo: si me voy, va a ser mi vida a salto de mata, a lo mejor cumplo mi condena. Salió, y esa generación entendió que por el camino de la guerrilla no iban a lograr nada, y que era mejor lograrlo formando partidos políticos de acción política dentro de la ley. Así surge, se logra legalizar el Partido Comunista, el Partido Socialista de México, etcétera, y todo lo que lleva a nacimiento del PRD. Bueno, pues esta joven estaba en una de esas reuniones, y un compañero suyo la delató. Lo habían detenido, lo torturaron, dio la ubicación y el lugar donde se reunían los jóvenes miembros de la Liga 23 de septiembre. La Dirección Federal de Seguridad llegó a Seúl ese domingo, y los ejecutaron. Empezaron a correr, les tiraron una mansalva, y a ella, que se había logrado esconder debajo de un árbol, la descubrieron, le dispararon 16 veces y todavía le dieron el tiro de gracia. Bueno, parece que Vladi, ahorita nos lo contará Ángel Aurelio, parece que Vladi la había conocido en una reunión,
y había quedado sorprendido por su belleza, por su simpatía. No había tenido mayor contacto con ella, pero leyó la noticia que publicó Excelsior, que publicaron los periódicos ese día, dando cuenta de la balacera, del asesinato de los terroristas, como se llamaban en ese tiempo, en la ciudad universitaria. Y algo se le movió, porque algo tenía que ver con lo que él llevaba pintando en los murales de la Biblioteca Lerdo, que había comenzado en 1973 y que le tomó 10 años perpetrar o realizar. Y algo le movió esa muchacha, algo tenía que ver con lo que estaba explicando, el discurso que él estaba trazando en los murales, y entonces decidió dejarla en uno de los rincones. La historia de la modelo que tuvieron que buscar para que la pudiera reemplazar es otra historia, pero esta historia tan simple y tan insólita es desde luego, daba desde luego material para una novela. Y yo creo que el indicado para hacerla era precisamente quien pasa sus días contemplando esa imagen y quien tiene a su disposición los periódicos que podrían ayudar a alimentar el entorno y el contexto de lo que había ocurrido. Me gustaría preguntarle, escuchar, que nos cuente cómo llega él a este descubrimiento, cómo empieza a jalar los hilos, cómo trama esta novela y cuáles son las claves que uno puede encontrar. Es un momento muy, muy extraño de México, porque al leer esta novela lo que uno recuerda es ese momento donde un partido controla todo. Es que la gente que está involucrada aquí no tiene a quién recurrir. No hay una procuraduría que lo defienda, no hay un poder judicial que lo defienda, no hay una comisión de derechos humanos que lo defienda. Es decir, no solamente ellos, sino quienes los acompañaban, fueron víctimas de un Estado que simplemente podía dar un manotazo y borrar todo sin ninguna consecuencia, y además con la connivencia de la prensa, ¿no? Con el silencio de la prensa. Por aquí, al leer esto, uno recuerda quienes son, digamos, de mi generación o un poco más atrás y les tocó vivir eso, ese clima de quienes caían en el campo militar número 1, de los que no se volvía a saber absolutamente nada, de familias que estaban buscando a sus hijos, pero no se atrevían a hacerlo público por miedo a que la policía, esta institución terrible, la Dirección Federal de Seguridad, tenía el control absoluto de las vidas de los mexicanos, si te pareciera que los mexicanos se dieran cuenta. Entonces me gustaría que nos platicaras, es de verdad un sacudimiento, y además una historia insólita, es una historia que merece ser contada. Uno pasa al centro, uno pasa por el centro y encuentra mil cosas que nos dicen algo, aunque no sabemos qué es, ¿no? Pero si uno comienza a escarbar, el centro de la Ciudad de México está poblado de multitud de historias que me recuerdan esta que nos ha contado aquí ante Laurel. Un mural a la vista de todos durante 40 años que de repente revive la figura que está ahí representada para contarnos algo. Gracias, director. Muchas gracias, Héctor, por contextualizarnos también en todo este tema que van ustedes a conocer ahora en la novela de Ángel Aurelio. Y yo agregaría también una pregunta que es un elemento que figura en la novela con maestría por parte del autor, que es del espionaje y de los infiltrados. Eso lo desarrolla, pero maravillosamente, ¿no? Que refleja una realidad terrible, ¿no? Hay espionaje norteamericano, dentro de la Facultad de Derecho hay alumnos que son espías, hubo orejas, sí, claro. Eso es interesantísimo. Me hace recordar una cosa, porque ahora que se abrieron los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y del AGN, que se pueden consultar, uno puede ver los reportes que daban los agentes. Es que había agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Aquí, en una presentación, estaba un agente tomando nota y pasaba una tarjeta a su superior y esa tarjeta se archivaba. Una de las notas hicieron un seguimiento de una presentación de un libro a la que fue Carlos Monsiváis.
Y entonces la gente comenta que al final de la presentación dice que Carlos Monsiváis, que Raúl Velasco por lo menos sí tenía una idea de nación, no como José López Portillo. Raúl Velasco tenía una idea de nación y lo ponen y se queda archivado. O iban a seguir, por ejemplo, a los cabarets, se me va el nombre, de un cabaret muy famoso, en donde se presentó Víctor Iturbe, el Pirulí. Y el Pirulí, entre canción y canción, hacía chistes políticos. Y entonces registraban los chistes políticos que iba haciendo el Pirulí, y eso le llegaba al escritorio de Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, eso habla un poco de ese mundo donde tu compañero de banca, tu compañero de trabajo, tu vecino, podía ser oreja de gobernación y no lo sabías. Claro. Muchas gracias, es interesantísimo, sin duda. Ahora nos lo va a exponer también el autor, pero permítanme presentárselo brevemente a ustedes. Ya le conocemos, le admiramos todos, pero aquí hay una breve semblanza suya. Ángel Aurelio González Amasurrutia, Ciudad de México, 1967. Documentalista superior, especialista en archivos y gestión cultural. Tiene estudios en archivonomía y en ciencias de la información documental en México y España. Fue jefe de la Biblioteca del Archivo General de la Nación, director y asesor técnico de la Presidencia de la República. Ha contribuido a la organización y difusión de diversos acervos históricos. Ha sido curador de diversas exposiciones, entre ellas Manuel Gamio en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, Vasos Comunicantes en el Arte y la Literatura en el Museo del Estanquillo. Es especialista en la obra de Vladi y en la generación de la ruptura, temas sobre los que ha publicado diversos artículos. Tocayo, qué gusto. Felicidades y un fuerte aplauso para él. Gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir, en primer lugar, agradecerle a todos su presencia. Me voy a permitir ir leyendo y comentando unas palabras que realicé, pero sobre todo también algunas de las preguntas de mis compañeros, que me honra que hayan asistido a esta presentación. Gracias a quienes me acompañan en la presentación de mi novela Ficción de la Inocencia, publicada por Ediciones Adradec, que dirige el maestro Alfonso de Aquino, junto con su magnífico equipo. Me siento orgulloso de formar parte de su serie editorial. Agradezco a nuestros anfitriones de la librería Bonilla, que nos brinda este hermoso y verdadero significativo espacio para la presentación. Muchas gracias por ser nuestros anfitriones. Me siento muy honrado porque el maestro Héctor de Mauleón presentara mi novela. Héctor, como todos lo saben, es un investigador acucioso y erudito de nuestra ciudad y de la historia de México. Por más de una década ha conducido el programa de televisión El Foco. He tenido el privilegio de aparecer en 2 ocasiones. La primera con motivo de la exposición Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, Vasos Comunicantes en el Arte y la Literatura, en el Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis, y otro en el programa sobre el mural de las revoluciones y los elementos de Vladi en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Lo menciono porque mi novela trata de ambos personajes. Es también un periodista crítico. Gracias, querido. También deseo expresar mi agradecimiento a la maestra Adriana Castillo Román, directora general de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda, a la licenciada Patricia Arenas, coordinadora de la Dirección General, al licenciado Juan Martín Hernández, subdirector de Bibliotecas, por la autorización para el uso de la imagen de la inocencia terrorista que forma parte del mural Las revoluciones y los elementos de Vladi en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada para la presente edición. Antes de entrar en materia, iniciaré como lo marca la introducción del propio libro, con la dedicatoria. Abro cita, para Vania Montserrat, Vania Amor, cuya belleza amorosa no es ninguna ficción, quien me acompañó en todo el proceso para publicar este libro que ahora nos congrega. Gracias, amada Vania. En 1991, escuché en la radio las palabras de Héctor Aguilar Camín mientras lo entrevistaban por la aparición de su libro La Guerra de Gallo. El hacerlo me creó la inquietud de leerlo. Su temática sobre el golpe al periódico Excelsior de don Julio Scherer, orquestado desde el poder por el presidente Luis Echeverría, y la guerrilla en México, con sus sueños y su violencia.
Me crearon una conmoción desde entonces. Esa obra se convirtió en uno de mis libros fundamentales de vida. Al igual que en la Guerra de Galio, en la novela que presento, abro cita, todos los personajes reales de esta novela son imaginarios. Cierro. Mi texto no es un estudio histórico, es una novela con los recursos y la libertad que la literatura permite, pero también con la obligación ética de ser fiel al comportamiento de los personajes ante la historia. Crear situaciones ficticias que deshonran su actuar siempre será censurable, más cuando ellos ya no tienen oportunidad de defenderse ante su ausencia física. En la novela de Aguilar Camín encontré que la vida transcurre, que el amor y la pasión no se excluyen, que las personas trazan su vida dentro de esa cartografía, que aún entre la guerra más violenta tiene cabida el pensar y el amor, las intrigas del poder y sus órganos. La novela ficción de la inocencia que presento surge porque durante años, por mi trabajo como jefe del Departamento de Atención al Público en la biblioteca, poco antes del 2001, que había traído de visita a mis alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México, y aquí aprovecho para saludar a mi querida Angélica, que fue mi alumna y ahora gran amiga, que vino desde la ciudad de Toluca a acompañarme. Sí, muchas gracias, Angélica. Que es una de las más importantes de Latinoamérica. Me enfrenté por primera vez a este mural. Fue una irrupción de color, tan sorprendente como violenta que Gladys trazó. Han pasado más de 23 años y debo admitir que ahora aprecio más su obra. El tiempo me permitió observar con mayor claridad y aún no pierdo mi capacidad de asombro ante el mural llamado Las Revoluciones y los Elementos, que se localiza en la Biblioteca Miguel Herrera de Tejada. El fragmento del mural La Inocencia Terrorista inmediatamente me atrapó como un imán. Quedé sorprendido y conmovido ante la obra, la luminosidad y estructura. Inmediatamente me llevó a preguntarme su significado. Durante años he tenido el gusto de conversar y trabajar con mi querido amigo maestro Claudio Albertani, quien no puedo asistir, pero envía saludos y también a todos ustedes. Hombre de ideas, querellas permanentes y lealtad probada, cercano a los afectos de Vladi, y a quien debemos el convencimiento ante el maestro de que su obra se estudiara en el centro que ahora lleva su nombre, del cual Claudio fue fundador. Juntos fuimos descubriendo varios laberintos. Hemos trabajado por más de 2 décadas en torno a su obra. También con la maestra Araceli Ramírez y el doctor Oscar Molina, en la obra del maestro. De igual forma, quiero recordar al doctor Hugo Aboitis, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a la maestra Fabiana Medina, académica de esta universidad, y productora del documental Alejandra o la Inocencia de Vladi. Este documental se encuentra en YouTube y es, digamos, el documental que habla sobre este personaje, pero desde el punto de vista de, obviamente, de los realizadores donde yo participo. Quien sucumbió, como ya lo ha narrado Héctor, su nombre, uno de ellos era Alejandra, el 15 de junio de 1975 en el campus de Ciudad Universitaria. En este documental yo participo hablando del tratamiento que la prensa de la época brindó al hecho. También participé en el ciclo de conferencias de la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, celebrada en el Colegio de San Ildefonso, inaugurada en septiembre de 1992. Esta fue una exposición que se hizo, estaba programada para el centenario de Vladi, que nace en el 20, pero la pandemia retrasó, y fue una verdadera exposición, una justa exposición, una magna exposición que le debíamos a Vladi, que no se le había hecho una de esta magnitud desde que murió y al año siguiente se hizo un Bellas Artes. Quiero también agradecer a la maestra Carmen Tostado la información que proporcionó para identificar fuentes hemerográficas vitales para la investigación. Ya lo decía Héctor, estoy en medio de todo ese laberinto de papel y evidentemente, bueno, están las fuentes, que hay contradicciones en las versiones de prensa, pero bien lo decía Héctor, era un control absoluto. De hecho, cuando sucede este evento en la Ciudad Universitaria, todos los periódicos tienen una tendencia, salvo Excelsior, que publica un editorial muy fuerte que se llama Justicia sin Ley, donde justamente pues, cuestiona que porque dieron el tiro de gracia, además le metieron estos tiros ya. Obviamente estos personajes ya estaban con mucho seguimiento, ambos ya
formaban parte también de la estructura de los lacandones, que era un grupo también que se había sumado, y evidentemente ya tenían un seguimiento muy fuerte sobre esto. Sigo. También tuve el privilegio de conversar varias veces con el maestro Vladi, que fue un humanista pleno, un pensador crítico de gran inteligencia y sensibilidad. Nos brindó explicaciones del mural. En una comida, en el restaurante del Casino Español, si mal no recuerdo, mi querida Elsa también asistió, que aquí se encuentra presente, lo acompañaba su sobrino y mi amigo Carlos Díaz. Nos habló de su padre Víctor Serge, quien fue una figura toral en su vida, y expresó diversas ideas sobre arte. En la biblioteca le pregunté sobre la inocencia terrorista. Frente a ella, se le quedó viendo. Luego comentó más para sí mismo. Abro cita. Los muchachos estaban desesperados. Paz no lo comprendió. Cierro. Después se quedó en silencio, recorriéndolo con la vista y se alejó. Vladi se refería a un comentario que se cita en el documental Alejandro y la inocencia de Vladi, donde se menciona que Vladi tuvo la discrepancia, donde se señala la discrepancia que tuvieron sobre la guerrilla. Octavio Paz argumentaba que la vía armada no era la vía para la transformación, porque únicamente justificaba la intervención ilegal del Estado, quien tenía el monopolio de la violencia y justamente provocaba una respuesta más violenta por su mayor capacidad de fuego. En mi archivo conservo una fotografía con el maestro Vladi. La novela que presento se inspira en la historia que inspiró a su vez a Vladi para realizar el mural. Es decir, en ambos casos no se hace una apología biografía exacta. El hecho histórico forma parte, pero no determina la obra de arte. Una de las más portentosas de Vladi, quien trató en varias de ellas la relación con el poder y la violencia. Ya lo señalaba mi admirado y querido Héctor. Vladi se inspira precisamente en ese hecho. De hecho, a quien dibuja la modelo que se cita en el documental no es evidentemente la propia Alejandra, sino es la sobrina de Vladi, quien funge como modelo. Y yo tomo a su vez esta historia con referencias, pero no es literalmente una biografía hecha. Como verán, durante años he estado vinculado a esta historia. Escribir la novela fue un imperativo, una manera de procesar todas mis emociones. Con el tiempo y debido a mi formación trabajando entre archivos históricos y bibliotecas en México y España, durante más de 3 décadas y el conocimiento interno en el Archivo General de la Nación, de la Secretaría de Gobernación y en la dirección en la Presidencia de la República, en la gestión del presidente Ernesto Zedillo, me brindaron una visión para entender este proceso histórico. No quiero dejar la oportunidad de recordar y agradecer a mi jefa, la licenciada Leonor Ortiz Monasterio, que en paz descanse, por su confianza y apoyo en ambas instituciones. Mi novela es también un homenaje a Juan García Ponce, escritor y crítico de arte, cuya obra cambió mi vida. Su inteligencia y sensibilidad lo hicieron uno de los protagonistas de la generación del medio siglo, o Casa del Lago, también a su creación literaria que abarca novela, cuento y ensayo. Juan fue el eje de una generación brillante, llamada generación de ruptura. Abro cita, que no hubiera sido lo que fue sin Juan, en palabras de la doctora Teresa del Conte, al ser entrevistada para un documental producido por el MACAI de Mérida, Yucatán. Yo agradezco aquí mucho la presencia de Carmen, de su hija, que nos acompañe, porque siempre le he tenido una gran admiración a la doctora Teresa del Conte. Juan también escribió, evidentemente, novelas, cuentos, y sobre crítica de arte. Fue uno de los críticos más importantes que pudo darle una visión, no solamente escribir sobre arte, sino influyó en muchos artistas, en una generación, de esa generación llamada Ruptura, el núcleo duro, con Roger von Gunther, con muchos artistas, con Francisco Corsas, evidentemente, ¿no? También escribió, evidentemente, sobre Fernando García Ponce. Quiero saludar aquí a Esteban, que es su hijo, que nos acompaña también, y a Jackie, el hijo de Fernando, nos acompaña, Manuel Felgueres, a mi admirado, y para mí justamente olvidado Francisco Corsas, que es uno de los artistas más importantes que hemos tenido, junto con Lilio Carrilla, que bueno, Lilia, por fortuna, ya se está rescatando más su actuar, ¿no? Su pintar. De hecho, me estoy todavía ahorita en una exposición que les recomiendo mucho que vean.
Vicente Rojo fue alguien muy querido y muy cercano al propio Juan, pero también tuvo una relación con los escritores, como Octavio Paz, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Tomás Segovia, por supuesto Carlos Monsiváis, que fue de suma importancia en las revistas y actividades culturales en las que participó. Juan García Ponce aparece mencionado, ¿me permite? Gracias. Aparece mencionado en mi novela donde una pareja, a través de su obra, se vincula con su relación con el arte y el erotismo. Brindo el homenaje a Juan, que al igual que los miembros de esa notable generación. Los nombres de los personajes en mi libro, salvo los escritores y artistas, son ficticios. Algunos pasajes fueron hechos reales. Los informes de las áreas de investigación en los órganos de inteligencia y policía política se conservan en el Archivo General de la Nación. También los investigadores podrán encontrar en los archivos estadounidenses alguna información que corresponde al papel de Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo de la llamada Guerra Sucia. Aquello que no se encuentra clasificado por su gobierno como secreto y de seguridad nacional. Obviamente todavía hay muchos archivos clasificados. En los procesos de intervención e inteligencia, que a lo largo de la historia, como el golpe de Estado a Pinochet, al presidente Allende en 1973, y donde se ha comprobado su ilegal intervención para la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. Un personaje de mi novela, John Henry, corresponde fielmente a esa narrativa de control y violencia. También se describe el actuar ilegal del ejército mexicano y la policía política, cometiendo actos de lesa humanidad y sus múltiples formas de infiltración y espionaje. De igual forma señala el actuar de la guerrilla en sus formas de financiamiento a través del secuestro y la expropiación. Al final era una guerra sin cuartel entre ambos bandos que dejó miles de muertos y desaparecidos. También hay una parte no del todo estudiada de los grupos armados, de sus relaciones internas, su dogmatismo estalinista, la sombra de muchos en el manejo de recursos económicos expropiados y sospechas de ajusticiamientos. Será materia de los historiadores y juristas su investigación. Este no es un asunto cerrado todavía para nuestro país, lamentablemente. Sobre el proceso del libro, quiero agradecer al maestro Alfonso de Aquino, poeta y ensayista, quien encabeza Ediciones Sodranec por la confianza para publicar mi novela. También al maestro Marco Antonio Cuevas, quien estuvo al cuidado de la edición. El maestro Alfonso fue cercano a Juan García Ponce y se ha encargado de publicar varias de sus obras, así como de otros poetas y escritores. Los invito a revisar su catálogo, su página de Facebook, y bueno, aquí en esta mesa hay algunos que están. Para Ediciones Sodranec, la imagen no es accesoria ni comparsa. Esta tiene un papel protagónico. Para mi novela se contó con las fotografías de Mónica Macumber. Todas las imágenes que aparecen en el libro, las fotografías por supuesto, aunque como ya lo ha dicho mi querido tocayo, hay algunas de archivo, fueron seleccionadas por el maestro de Aquino y evidentemente mostradas para mi opinión. Debo admitir mi reconocimiento por su curaduría, sobre todo la imagen de la portada del libro en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El hombre que camina de espaldas es un misterio. Podemos situarlo como un estudiante o un militante guerrillero o bien un agente. Agradezco a mi amigo, querido maestro Ángel Cuevas, poeta y ensayista con quien llevé a cabo todo el proceso, desde la primera conversación con un par de tintos en la intimidad de nuestro hogar hasta su revisión final. Generosamente redactó las palabras que aparecen en la cuarta de foro. Ángel participó en todo el proceso hasta la organización de este evento. Gracias por siempre, querido tocayo, mi admiración y querencia, y agradezco a todo el personal de Ediciones Sodranec por su talento, profesionalismo y seriedad. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Aprecio mucho, de verdad. Tomo una frase del querido Vicente Quirarte que dice: lo llevo en el corazón del corazón. Quiero agradecer y brindar un homenaje a las siguientes personas que ya partieron y viven en mi memoria y corazón, y a quienes reitero mi agradecimiento por su amor y amistad. A mis amados padres, Ángel González Pulido, Delia Mozorrutia Hernández, mis tías Angelina, Alicia y Ernestina Mozorrutia, tío Roberto Barnard y Juan Trujillo, arquitecto José Luis Silva Martínez y su esposa Marta Ballesteros, licenciado Jorge Cabrera Bojorques, mentor y amigo, Marco Antonio Valadez, don Enrique Fuentes Castilla, de la librería Madero, que
Siempre tenía la consigna de pasarme todos los libros que encontraba de Juan García Ponce antes de que se los mostrara a los demás. Bueno, me gané ese privilegio. Evidentemente también a Pascual Russo Maresca, Ricardo y Miguel Ángel Morales, artistas y amigos, Benito Espejel, Ramón y Ramiro López Osegueda, don Enrique Solórzano y a don Carlos García Ponce, esta figura tan importante para el arte, para toda la producción, todo ese financiamiento de estas galerías que fueron procedentes del hermano de Juan y de Fernando, y que fue muy amable conmigo al invitarme a Mérida cuando hicimos una exposición, cuando estuvo mi querido amigo también Lugo, que se llamó El placer de la mirada de Juan, que nos invitaron a Mérida. Milán Kundera, uno de los escritores más importantes en mi vida, afirmaba en su libro El arte de la novela que el escritor debía desaparecer tras de su obra, para que ésta sea lo que perdure, y no el personaje de quien la escribió. Aspiro con esta novela que alguien en un futuro, al descubrir cómo verse ante la enigmática obra de arte, La inocencia terrorista, se interese en la portentosa obra de Vladimir y se asome a la recreación de un momento histórico de vital importancia en el arte y la literatura, donde mi admirado y querido Juan García Ponce y toda una notable generación tuvieron un papel vital que ha dejado una impronta en mí. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ángel Aurelio. Muchas felicidades por este libro. Vamos ahora a pasar el micrófono para si alguien quiere hacer algunas preguntas o comentarios, pero si me lo permite, maestro Llanes, se ha mencionado varias veces aquí a Juan García Ponce, desde luego, y les queremos hacer una cordial invitación antes de las preguntas y la firma de ejemplares, porque este miércoles próximo, lo comentamos al inicio, en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, vamos a presentar un par de libros de Juan García Ponce que forman parte de la colección Biblioteca Juan García Ponce de edición Sodradec. Ángel González Amosorrutia será uno de los presentadores, junto con Daniel Escoto y Angélica García. Se presenta el catálogo razonado, que ya se ha mencionado aquí, y también se presenta 12 y una 13, que son obras de teatro de Juan García Ponce, pero también contemporáneos de García Ponce. Es que vamos a tener una doble presentación editorial. De 6 a 7 se presenta Cartas Encontradas, 1966-1974, que es la correspondencia entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz. Raúl Ortiz y Ortiz, 1931, Rosario Castellanos, 1925, Juan García Ponce, 1932. Son ellos contemporáneos y amigos, colegas. Entonces vamos a presentar esta de las 6 a las 7. Va a estar Javier García Galeano y esta Alejandra Tala. Y luego de 7 a 8, enseguida, vamos a tener la presentación de 2 títulos de Juan García Ponce, donde va a estar el autor Ángel González Amosorrutia. Es miércoles 17 de julio, de 6 a 8. Los esperamos. Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias. Maestro Llanes, ¿quieres comentar algo? No, pero me preguntas. Sí, claro. Queremos abrir una instancia de diálogo con el público presente. Si alguna persona desea hacer alguna pregunta, algún comentario, consulta, por favor, el micrófono disponible. De aquel lado. Sí se escucha. Sí. Bueno, primero no se escucha. ¿Sí? Sí, ya un poco más fuerte. Ok, bueno, entonces muchas felicidades por tu libro, de una gran investigación, la que has hecho, toda la experiencia que tienes en la biblioteca Diego Tejada. Juan García Ponce sigue siendo un personaje vital y actual, sí, porque con él y otros críticos de arte favorecieron ese alejamiento de la escuela mexicana, sí, pero por gente académica pensante. Y él fue uno de los precursores, pues,
con su crítica de arte hacia varios artistas de esa generación. Entonces sí merece todo el homenaje del maestro Bercetas. Muchas gracias. Felicidades a los tres. Muchas gracias. Gracias por comentarios. Efectivamente, Juan se formó en la literatura, pero tenía independientemente de su gran capacidad de escritura, en la novela, en el cuento, en el ensayo, no era un crítico de arte, y esto lo he señalado muchas veces en el sentido estricto, solamente académico, aunque tenía un conocimiento portentoso del arte de varias épocas, pero tenía una visión, tenía una manera de ver que trasladó a sus escritos, y que sobre todo la generación de Casa del Lago, por ejemplo, ¿no? Hicieron exposiciones muy importantes sobre Figueres, la propia Lidia Carrillo, evidentemente el querido maestro y admirado Roger von Bunten, fue sumándose todo este corpus, que ya lo señalaba también, que no era el único crítico de arte, pero realmente fue una generación muy privilegiada, ¿sí? que estaba vinculada, que eso es algo que no hay que perder de vista. En el teatro estaba Gurrola, que también aparece evidentemente aquí, yo hago un homenaje a Gurrola también, en la Casa del Lago. Yo mismo estuve en la Casa del Lago de niño, y hay un pasaje que se da ahí, porque justamente cuando yo tenía cerca de 8 años acudía, me llevaban mis primas y mi hermana a ver, porque ellas participaban en talleres de danza. Entonces yo tenía 8 años de andar corriendo, ustedes a quien me conocen desde niño saben que era un poco inquieto, y yo veía estos pasajes de entre semana de chicas bailando, mujeres bailando, una coreografía de negro. Había una pequeña sala de cine, ustedes recordarán la Casa del Lago. Yo me metía y me salía, porque yo tenía 8 años que iba a ver una película, y si no me estar en paz, menos poder ver una película alemana o de otra película, y era la época precisamente esta notable generación que tuvo la Casa del Lago, la presencia directiva de Tomás Segovia, también de Juan Vicente Melo, donde evidentemente se tiene que salir, ¿no? por este cambio que hubo, y toda esta literatura que fue creándose a partir de la novela, que está citada en mi novela El Gato, por ejemplo, una novela muy importante también que se llama Pasado Presente, que es como el corpus precisamente que retrata toda esta generación, ¿no? Un poco, antes de hacer otra pregunta, quería comentar un poco lo que decía Héctor y Tocayo sobre el espionaje. Efectivamente, en el Archivo General de la Nación, a partir de estos años, ya se pueden consultar sin restricciones todos los archivos que corresponden a este periodo. Antes no se podían realizar porque debían de tener o ser familiares o tener un interés jurídico. Nosotros sabemos cómo operaban estos grupos, sabemos cómo fue la Federal de Seguridad, cómo infiltraban, cómo tenían una capacidad de fuego, pero también cómo esta fue vinculándose con el quehacer ilegal del ejército. Estas instrucciones, no hay que perderlo de vista, tienen un contexto vigente. No había registros financieros, no había la vista de la sociedad que estaba cuestionando el actuar de ellos. Era un Estado totalitario, un presidencialismo absoluto. Ya le vimos lo que le pasó a Julio Scherer por criticar a Echeverría y cómo va a ser un parteaguas. Aquí está Tonatiu, que nos acompaña, que tuve el privilegio también de estar con Huberto Batis, de trabajar con el maestro Huberto. Y el tema del periodismo no es ajeno a todo esto, ¿sí? Pero evidentemente en Estados Unidos hay una página que ustedes pueden consultar en internet, que se llama National Archives, que CACDOR tiene, que es una página que ha desarrollado Estados Unidos, investigaciones, donde han desclasificado archivos por el mandato de ley norteamericano, la primera enmienda constitucional que tienen, y que han ido trabajando, poniendo miles de accesos a documentos que de otra manera en Estados Unidos mismo no se pudieron haber consultado. Estos archivos dieron las primeras investigaciones que se hicieron en México hace muchos años, sobre el 68, y es una historia compleja. Ahora bien,
Este libro no trata y quiere insistir mucho en un retrato de la guerrilla, pero efectivamente no lo excluye. Es decir, están mencionados los personajes porque hay el contexto. Para mí lo más importante también, respecto a Teresa Hernández aquí, Vladi le obsesionó, como era también particular en la obra de él, como lo señalaba Héctor, injustamente, no del todo valorado, era un gran humanista, tuve el privilegio de conversar con él, pero también no solamente tenemos que guiarnos en lo que nos dicen las fuentes de información de los aparatos de inteligencia, que a veces muchas de ellas son contradictorias entre sí. Entonces, creo que la novela rinde precisamente un contexto. Para mí, como ya lo señalé, fue tratar de procesar todas esas emociones, ¿no? Y también escribir, ¿no? Bueno, yo solamente quería ver, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario, pregunta o consulta? Hola, Ángel, pues solamente quiero felicitarte, me encanta que has hecho. Yo creo que esa pintura se merecía, bueno, se merece muchas cosas y una novela. Y qué mejor que tú, que has estado tantos años en el Lerdo. Entonces, pues, me encanta que lo hayas hecho. Felicidades. Gracias, querida Esther, muchas gracias. Bueno, creo que todo el mundo se acuerda de los murales de Orozco, Rivera, Siqueiros, Guerrero Galván, Fermín Revueltas, porque todos presentan una serie de personajes ligados al zapatismo, por ejemplo, y en algunos casos a la División del Norte. Pero digamos, esa gente relampagueante, andante, guerrillera de la Revolución Mexicana, tiene la posibilidad de ser impuesta en imágenes en una serie de murales. En el caso de México, pareciera que la historia de la guerrilla, la historia de estos movimientos armados, parece no tener realmente cabida en la materia artística. Esto porque también se presume de que en México no había guerrilla. Incluso yo he escuchado a tipos del gobierno y a otras personas diciendo que aquí jamás existió un movimiento armado de impugnación al Estado. Ahora, les voy a narrar alguna cosa. En 1963, yo fui arrestado por el coronel Mendolea Cereceda, jefe de la División de Estudios Especiales de la Jefatura de Policía. Este señor no era el único que combatía la guerrilla. Eran más o menos 7 instituciones muy calificadas en ese sentido para esa meta. El tipo me preguntaba, primero me insultó, me dijo, tú eres un traidor a la patria porque estás de alguna manera atolondrado, te han lavado el cerebro los cubanos. Entonces me señalaron unas fotos de unos compañeros de la Escuela Nacional de Economía, uno de los cuales era un cuate borrachín que no participaba en política, otro era una especie de gigoló, y el único que realmente era guerrillero era el compañero David de Aguilar Mora, que fue torturado y ultimado en Guatemala, ¿no? Posteriormente, había que ver que la policía realmente estaba totalmente infiltrada en gran parte de los grupos guerrilleros. Les voy a contar una cosa. Detrás de la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, había un burdel de gran fama, detrás de la iglesia, ¿no? No digo que tuviera nada que ver con los párrocos o con los sacerdotes, esto era independiente. Los hombres en general somos muy hipócritas, me refiero a los varones, los hombres. Ustedes las mujeres cuando hacen despedida de soltera, hacen un reventón tranquilo, ¿no? Pero los hombres hacemos despedidas de soltero bajo el supuesto de que nunca volveremos con otra mujer, ¿no? Entonces, dado que vamos a ser fieles eternamente a una sola mujer, entonces nuestras despedidas de soltero son en burdeles. Entonces yo fui invitado a una despedida de soltero en Pomona 22, detrás de la Sagrada Familia. Lo primero que me sorprendió es que estaba lleno de tiras, de policías, de infiltrados, de que cruzan de la tierra alera, ¿no? Asesinos, ladrones, sinvergüenzas, ¿no? Verdugos, ¿no? Y allí, en ese burdel, en ese congal de mala muerte,
estaba un tipo que le decían la Chiva. Era un tipo prácticamente desnudo, era velludo, de cabellos rojos, y muchas muchachas le ponían colillas encendidas en la piel. Le pregunté a algunas gentes, ¿por qué hacen eso? A él le gusta, él es masoquista, pendejo, así me contestaron, ¿no? Bien, me salí. Tiempo después vi en la prensa que la Chiva estaba siendo perseguido por la policía porque era un asesino de prostitutas. Cuando vino el señor Kennedy a México, yo fui a repartir volantes contra el ilustre caballero en la Prepa 5, y la Prepa 5 estaba llena de guaruras, y apenas me vieron, me arrestaron inmediatamente. Me subí al carro de los guaruras, y uno de los tipos que me arrestó era la Chiva. El tipo supuestamente perseguido, él era comandante de la División Federal de Seguridad, ¿no? Entonces hay que ver que efectivamente, cuando los compañeros que trabajan la guerrilla supusieron erróneamente que podían vencer al maldito Estado capitalista gobernado por el PRI, no se tomaba en cuenta que la propia teoría del foco de Che Guevara era errónea en varios sentidos. Esta teoría dice lo siguiente: primero, un ejército puede ser derrotado, un ejército profesional puede ser derrotado por una guerrilla. Segundo, la guerrilla debe ser preferentemente en América Latina en el medio rural. Tercero, si bien la masa del pueblo es un poco acogotada, pasiva, si hay un grupo de hombres audaces, no habla de mujeres, de hombres audaces, y se lanzan a la guerra, la gente los va a seguir. Bueno, esto no es cierto, en primer lugar, porque yo discutí con varios cuates que fueron a la guerrilla. Puedo mencionar algunos nombres porque eso ya se conoce muy bien, y otros no, porque no tengo autorización. Pero, por ejemplo, un compañero que quería hacer una guerrilla tipo Tupamaro, que era una guerrilla urbana, no digo su nombre, fue muy famoso él como músico. Yo le dije, los gringos no van a permitir jamás que haya una guerrilla en México, porque Cuba era un país subdesarrollado, monocultivador, y la sola revolución en Cuba provocó una jaqueca enorme al capitalismo mundial. Imagínense una revolución socialista en México, Argentina o Brasil, ¿no? Entonces no van a permitir, y aparte, como decía Octavio Paz, de que la capacidad de fuego era mucho mayor en el caso de los represores. La guerrilla prácticamente peleaba con resorteras, con ondas y con ventanas de madre. Esas eran las armas de la guerrilla. Y en este sentido, me parece, sin embargo, que las historias de estos hombres y mujeres que se lanzaron valientemente a esa lucha han sido muy poco estudiado. Es decir, la literatura misma, no hay un Kundera, no hay un George Lucas que se ocupe de la guerrilla. Y en este sentido, lo que hizo Vladi fue sensacional. Y efectivamente es una pintura que introyecta y interviene las entrañas y nos hace pensar lo que fue aquella época, aunque muchos de ustedes sean gente muy joven. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante tu novela y debe ser ampliamente recomendada. Gracias, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, consultas? Sí. Querido Ángel, pues un orgullo, tengo 25 años esperando esta novela, ¿sabes a qué me refiero? La verdad es de que esta combinación de amar el arte, amar las letras, como lo hemos hablado en infinitas tazas de café y de tintos, hoy ve su culminación. Espero que sea la primera de muchas. Muero de ganas de leerte, te lo dije desde mayo. Y es todo un honor porque también he visto este crecimiento y este amor por García Ponce, y lo has concretado. Mucha gente nos quedamos en el nivel de las ideas, de amar las cosas, el arte, admirar a X o Y autor en todos los campos de la producción humana, pero tú lo llevaste más lejos. Hoy vemos el nacimiento de una nueva obra y te felicito nuevamente, ahora en público. Gracias, querida Claudia. Nada más, Claudia debo a ella que me diera mi primer libro de Juan,
Inmaculado y los placeres de la inocencia, que aquí luego fue el escribano de esa novela, pero que, fíjate, curiosamente, en ese momento la dejé, no me impactó. Luego regresé años, ya había fallecido Juan, y tuve Inmaculado y los placeres de la inocencia. Yo no le conocí en vida a Juan, y es curioso porque cuando Claudia me da el libro, lo dejo, ¿no? Yo decía que uno tenía que leer al libro en el momento preciso, ni antes ni después. Gracias, querida Claudia. Querido amigo. Yo quiero hacer 3 apuntes y un agradecimiento, ¿no? El primer apunte, yo creo que has mencionado a Victor Serge, y hay un libro que ha quedado un poco olvidado, que es el que escribió con Boris Zurbarán y el también olvidado Vanat Stratin, que fue la primera denuncia en contra de Rusia. No les hicieron caso, tuvo que llegar Andrés Gide unos años después, y a Gide sí le hicieron caso, y luego Luis Sánchez escribió sobre Gide, pero fue un libro fundamental. Y ese libro, las repercusiones fueron que Víctor Serge llegó a México, ¿no? Ese es el primer apunte. El segundo apunte es que Juan García Ponce fue confundido, esto es algo que todo el mundo sabe, fue confundido con Marcelino Perello, porque Marcelino tenía silla de ruedas, y entonces lo llevaron al campo militar, y alguien le dijo, párese, hijo de la chingada, y Juan contestó, me encantaría, pero no puedo. El tema es que Juan, bueno, lo soltaron un poco después, pero algo que generalmente no se menciona de la obra de Juan, pues es este lado político, ¿no? La invitación y crónica de la intervención son novelas del 68 de Juan García Ponce, y la importancia de la literatura y lo de la literatura erótica de Juan un poco ha dejado en segundo término esta lectura política dentro de la narrativa de García Ponce, ¿no? Y el tercer apunte, he platicado en innumerables desayunos con Esteban, el hijo de Fernando García Ponce, y comentamos la importancia de recuperar a esa generación, y muy específicamente a Fernando García Ponce, que concuerdo con él de que quizás ha sido un poco minusvaluado o colocado por debajo de otros escritores de esa generación, cuando probablemente merece un lugar mucho más alto, ¿no? Hechos estos 3 bullets, pues les cuento que conocí a Ángel en Yucatán, porque precisamente el Museo Macay y Carlos García Ponce nos invitaron, a mí y a Mayra Luisa como los escribanos de Juan, y a ti como coleccionista, gracias al maestro Madeo, ¿verdad? Y desde entonces tenemos una complicidad, una amistad que aprecio muchísimo, y que tiene como origen pues esta complicidad amistosa y literaria y estética con Juan García Ponce. Desde esa complicidad, pues te quiero agradecer todos los esfuerzos que has hecho, como lo vimos en la exposición del estanquillo de ahora con tu novela, pues por reivindicar a un escritor y a una generación que es muy importante para nosotros, pero que sin duda es muy importante para México. Gracias y muchas gracias. Nada más apunto algo muy breve. Efectivamente, Juan publicó el mismo 2 de octubre del 68, en la misma página, curiosamente con Carlos Municipal, un texto muy fuerte que hay que conceptualizar la época, la prensa. O sea, publicar eso en esa época con un presidencialismo como el de Díaz Ordaz era estársela jugando. Y efectivamente, Juan, hay una entrevista que le hace Elena Poniatowska, que aparece en la revista Siempre también, y dice, antes de ser un escritor soy un ciudadano, ¿sí? Es decir, esto es muy importante porque efectivamente él toma este tema, y después escribe la invitación con la intervención, pero él no huye a su responsabilidad ética como un ciudadano, efectivamente. Gracias, querido. Bueno, en nombre de Ediciones de la Web y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Ángel González, a Ángel Cuevas y a Héctor de León por esta presentación de Ficción de la Inocencia. También aquí al público presente, bueno, los invitamos a un vino de honor. Buenas tardes. Gracias. Yo quisiera agradecer a Oscar, que nos invita el vino, de la empresa muy querido, que además es bravo, Oscar. Gracias. Y yo finalmente quiero invitarles, hay ejemplares de la novela de Ángel Aurelio, aprovechen su presencia para que se los dedique. Gracias, felicidades.